Corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Feliz año nuevo a todos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy comenzamos el vídeo porque vamos a comenzar el año estableciendo como rutina y como prioridad el autocuidado. Una de mis prioridades este año es el autocuidado y quiero enfocarme en esto este año, ya sea emocional, actividad física regular y nutrición consciente o la gestión del estrés. Como quiera, hay muchísimas formas de cultivar el autocuidado en la vida diaria. Así que antes de comenzar a desmontar toda la decoración de la Navidad, esta semana me la voy a tomar con calma. Me refiero, voy a empezar haciendo una lista de todo lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. El bienestar personal influye enormemente en el ambiente del hogar. Cuando nos cuidamos y estamos bien, tenemos más energía, más paciencia y más capacidad para crear un entorno armonioso en casa. Es el centro desde el cual irradiamos paz y equilibrio en nuestro entorno cercano. Así que ese es mi propósito para este año y yo os animo a que os unáis a él. Como ya sabéis, hay ciertas tareas que son sí o sí, como hacer la cama, recoger la cocina, el lavavajillas, las lavadoras, en fin, todo lo que solemos hacer en el día a día, pero hoy no voy a hacer nada extra. Hoy me lo voy a tomar con tranquilidad, voy a descansar, voy a planificar, porque eso sí, hay que planificar, porque la semana que viene, corazones, ya empezamos al lío. Si sois nuevos por aquí, os diré que tenéis en la cajita de descripción todas mis plantillas que os las podéis descargar totalmente gratis, tanto la guía semanal como otras más. También tenéis vídeos de cómo yo hago mis productos naturales, que la verdad es que os animo a que los probéis, porque no solo vais a quedar encantados, sino que también vais a ahorrar un dinerito. Y como ya sabéis, una de las tareas súper imprescindible es vaciar el lavavajillas. Os quiero presentar este nuevo lavavajillas, pero bueno, si estáis interesados os haré un vídeo de cómo es porque estoy encantadísima. La verdad es que no es un lavavajillas, son dos lavavajillas. Son dos cajones totalmente independientes que la verdad es que, bueno, pues ha sido todo un acierto. Así que si estáis interesados también os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Este lavavajillas lo hemos comprado nosotros, no ha sido ninguna colaboración, para que quede un poco claro, pero que yo desde luego os lo recomiendo 100% si tenéis que cambiar el lavavajillas como ha sido nuestro caso.
Y como no, pues las lavadoras. Ya sabéis que yo en mi guía semanal tengo una rutina de cada día las lavadoras que pongo. A lo mejor no es vuestro caso porque, bueno, pues todo el mundo no tiene la misma situación. Con lo cual, lo que es la plantilla de mi guía semanal, vosotros la podéis modificar y hacerla según vuestro plan de vida. Pero bueno, de todo esto os voy a hablar en los próximos vídeos. Hoy toca deshacernos rápidamente de todas estas tareas que son sí o sí y ya ponernos a relajarnos, porque hoy va a ser un día de relax. Slowly watch as the sun rises, I fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me, no one else can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. There's a road that leads to pain. Go down it, there's a chance we won't make it back. We better move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises, I'll fall asleep instead. A mí la verdad que no me gusta hacer montañas, con lo cual en cuanto la ropa está seca la doblo, la guardo y si es de plancha pues le doy una planchadita y ya la guardo limpia y planchada. A veces cuesta más pensarlo que hacerlo y la verdad es que si vais acumulando ropa de toda la semana para planchar, la montaña se va haciendo enorme y luego cuesta muchísimo más. Así que yo os aconsejo que si tenéis tiempo o tratar de hacerlo cuando vayáis a tener tiempo, que esa es otra de las cosas que yo recomiendo, que lo hagáis cuando vayas a tener tiempo, porque así pues de una vez lo terminas todo y no tienes esa montaña de ropa que en definitiva lo que hace es, bueno, pues ese ruido visual que tanto nos molesta. Y la verdad que después de tanta fiesta, tanta comida, tanto dulce, tanto polvorón y mantecao que nos hemos puesto como el tío Kiko, pues la verdad es que estos días lo que nos apetece son comidas ligeras, comidas detox, y hoy voy a hacer pues una sopa muy ligerita con verduritas que tenía por el congelador y con tofu. Que la verdad que si no habéis probado el tofu yo os lo recomiendo 100%, es una fuente de proteína impresionante y además está buenísimo. No os puedo dejar la receta de esta sopa porque esto ha sido un poco pues al tuntún de cosas que tenía en la nevera que se me iban a echar a perder, entonces lo he ido mezclando, luego le he añadido salsa de soja, un poquito de ajo picadito y la verdad es que la sopa estaba buenísima y ya para finalizar pues le he añadido fideos o si queréis le podéis poner espaguetis o espaguetis de arroz, lo que vosotros queráis. A mí me gusta comprar el tofu firme porque suele ser más denso y tiene una textura sólida y es ideal para cocinar incluso a la parrilla, saltearlo o en este caso agregarlo a las sopas.
La verdad que es perfecto porque absorbe los sabores. Y bueno, pues aquí voy a preparar lo que son las croquetas del cocido, que ya os dejé la semana pasada la receta en la descripción del vídeo anterior, porque a mí me gusta preparar lo que es la pasta antes. Entonces la suelo dejar un día en la nevera y luego ya hago las croquetas, las paso por harina, por huevo y por pan rallado. Las suelo extender en una bandeja y las meto en el congelador. Y una vez ya están congeladas, pues ya las pongo en bolsitas. Pues no sé, a lo mejor pongo 10 en cada bolsita y así luego pues no las frío ni nada. La verdad es que si las fríes pues están muchísimo más buenas, pero también tienen más calorías, con lo cual como estamos con la dieta detox para eliminar todos esos polvorones que nos hemos comido, pues yo las voy a hacer como segundo plato en la freidora de aire, que la verdad que salen buenísimas. El tofu, la verdad que dejándolo que hierva unos 5 o 10 minutos es suficiente y ya después se le añade el fideo o los espaguetis o lo que vosotros queráis. Y ya después de comer, pues me voy a preparar un té y pues la verdad es que he comprado un marquito redondo para la mesita de noche y quiero pintar una inicial, pero con la técnica de acuarela.
La verdad que yo no soy nada experta en este tema. He dado mis pinitos en lo que es el tema de la pintura hace muchísimos años. Pero bueno, yo pienso que lo importante es disfrutar del proceso creativo y dejar fluir nuestra creatividad. Así que nada, me voy a tomar el té y me voy a poner a ver qué sale de todo esto. Este marco lo compré en Target, la verdad que es muy bonito, me gustó mucho el color y lo que es la forma redonda del marco. Entonces pues voy a coger como patrón el papelito que lleva dentro. Pues Papá Noel, como me trajo un kit para hacer, para pintar con la técnica de acuarela, pues voy a ver qué pasa.
Y ahora sí, como se acerca el Día de Reyes, pues en mi casa no puede faltar el roscón de Reyes. Y como aquí no lo venden, y si lo venden no va a ser nunca como el de España, pues bueno, pues yo lo hago. La receta es de Thermomix, es súper fácil. Y nada, lo primero que hay que hacer es la masa madre. Haremos una bolita, se pone en un recipiente cubriéndolo con agua templadita y solamente hay que esperar unos 15 minutos a que la bolita esta flote. Y una vez flote, pues ya se puede incorporar al resto de los ingredientes, que yo os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción detalladamente. El roscón de Reyes es un postre tradicional en muchos países durante la temporada navideña, pero el origen del roscón de Reyes se remonta a la antigua Roma, donde se celebraban las fiestas de Saturnalia en honor al dios Saturno. Durante estas festividades se elaboraban dulces redondos adornados con higos, dátiles y miel, que simbolizaban el ciclo del sol y la llegada de días más largos. Pero con el tiempo esta tradición se fusionó con la celebración cristiana de la Epifanía, que es el 6 de enero, día en el que se conmemora la llegada de los Reyes Magos. En España y otros países de habla hispana, el roscón de Reyes se convirtió en un dulce tradicional de este día, donde se esconde una sorpresa en el interior y se comparte en familia y entre amigos. Os doy esta explicación porque como sé que hay muchísima gente que ve este canal, sois miembros de este canal y a lo mejor no conocéis esta tradición, así que bueno, pues he considerado hablaros un poquito de el roscón de Reyes. Y mientras esperamos a que la masa doble su volumen, que es más o menos una hora, pues voy a ponerme a ver una serie, me voy a hacer palomitas y bueno, porque ya sabéis que hoy el día es relajado, aunque haga cosas, pero el día es relajado total. He was a score on a mountain, waiting for a sign of rain. Cart horse with his head down. Antes que nada voy a guardar lo que tengo en el fregadero en el lavavajillas para así poder sentarme tranquila, porque yo no sé vosotros, pero yo si me siento y tengo algo por hacer, no estoy tranquila, estoy pendiente de que me he dejado, pues a lo mejor, no sé, una lavadora puesta y tiene que terminar, o como en este caso, las cosas en el fregadero, así que prefiero hacerlo en un momentito y ya sentarme tranquilamente. She lived in the panic, made a home with the sirens, couldn't make it off the front porch, red flag behind each door. She held a scar like an aspen, golden by her age, high horse with her head back, devoted to what should have been, but she broke wide open like a burning spring, with a deep mind potion made of love and pain. She was real. ¿Y qué me decís del chiquitín de la casa? Que él siempre tiene que venir a pedir algo. Le encantan las palomitas. With a deep emotion made of love and pain.
Y bueno, pues la masa ya ha doblado su volumen, así que vamos a amasarla un minutito más y ya la vamos a sacar para darle la forma y dejarla reposar porque tiene que volver a doblar el volumen. Y yo, como no tenía fruta escarchada, pues nada, he querido hacer un invento con estos dulces que trajo mi marido de Malasia, que están buenísimos, pero la verdad os tengo que decir que ha quedado aquí muy bonito, pero luego cuando los he metido en el horno, pues se han deshecho la mayoría. Así que nada, ya cuando a la hora de partirlo y rellenarlo por dentro, pues le pondré, no sé, le pondré azúcar por encima y ya está. Así que, corazones, espero que hayáis sido buenos y que los Reyes Magos os hayan traído un montón de cosas. Quiero agradeceros de todo corazón, gracias por el apoyo y por ser parte de esta comunidad tan bonita que hemos creado. Gracias por estar siempre presentes, por el apoyo que significa muchísimo, muchísimo para mí. Así que nada, corazones, solamente me queda deciros que os quiero un montón, que el 2024 va a ser un año buenísimo para todos, que gracias por estar ahí y que, como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!